Voy a continuar con el tema el pueblo que perece. Si usted está escribiendo, no estuvo el jueves, puede escribir allí, de pronto parte ya, esta es la segunda parte. El pueblo que perece, el pueblo que perece. Voy a tomar como base Oseas capítulo 4 versículo 6. Si usted me puede acompañar allá, se puede ubicar ahí en el profeta Oseas, creo que es el primer libro de los profetas menores. Oseas capítulo 4, versículo 6, vamos a leerlo. La primera parte, solamente la primera parte, la parte A. Y dice de la siguiente manera, voy a leerlo en la versión Reina Valera 95 y voy a leérselo en otras dos versiones. Amén. Entonces dice así, Oseas 4:6, la parte A. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En la traducción al lenguaje actual, Oseas 4:6 dice de la siguiente manera: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Y en la nueva traducción viviente, Oseas 4:6 dice de la siguiente manera: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Entonces, tenga en cuenta, hermano, esas tres traducciones que al final conllevan a una misma cosa, y es a un pueblo que perece. Y es precisamente ese pueblo el pueblo de Dios, porque claro está, los pueblos que no tienen a Dios como el centro de sus vidas, hermano, están pereciendo hace rato. Pero la referencia en este mensaje, hermano, es al pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que ha sido llamado por Dios, que se ha acercado al Señor, que ha sido acercado por el Señor y que está pereciendo. Yo he tomado como base las palabras del Señor a través del profeta Oseas, palabras que el Señor dirigió al pueblo de Israel en aquel tiempo a través de Oseas. Bueno, la historia habla, o el libro habla acerca de lo que Dios le llevó a hacer a Oseas, ¿verdad? Y fue el hecho de que Oseas tomara como mujer a una prostituta. Con ella tuvo hijos. Y esta fue la ocasión, hermano, en que el Señor se estaba dirigiendo una vez más a su pueblo, haciéndole caer en cuenta, hermano, cuál era la situación que ellos estaban viviendo con respecto a su esposo, el Señor, que les había escogido a ellos, y que la figura allí es la del esposo, que es el Señor, e Israel como su esposa. Dios insta entonces a Oseas a que tome una mujer infiel, una mujer prostituta. Es fuerte este mensaje, pero el mensaje fue claro de parte de Dios a Israel, hermano, al permitirle al profeta llegar a este punto. Y era la manera como decirle a Israel: así son ustedes, como esta prostituta. Porque al final esta mujer en su pecado le fue infiel a Oseas, con el que se había casado, al que le debía fidelidad. De igual manera Israel, hermano, al ser de alguna manera en la figura de desposada, Dios se mostró a Israel como el esposo. Israel se comportó, hermano, mal, infielmente ante el Señor, porque se fue detrás de otros dioses y se prostituyó con otros dioses, con otras costumbres. El mensaje final de Oseas es un llamado a Israel al arrepentimiento y a la renovación del pacto. Si usted quiere, puede escribir allí capítulo 14 del versículo 1 al 9 y usted podrá leer eso que le estoy diciendo ahora. Al final, el mensaje que Dios a través de Oseas trajo a Israel fue el mensaje de un llamado al arrepentimiento y a renovar el pacto que Dios le había entregado en principio. Dios toma la iniciativa de atraer nuevamente a su obstinada esposa para que regrese a Él,
o sea, a Israel. Hermanos, Dios no ha cambiado. A través de los tiempos, Dios sigue obrando con su pueblo, la iglesia. Y ahora quiero llevar eso a nosotros en este tiempo, la iglesia. Dios no ha cambiado. Dios sigue obrando de la misma manera con su pueblo, la iglesia, a que vuelva a las verdades, a las verdaderas sendas. Porque la iglesia, sin más ni menos, hermano, de alguna manera se ha desviado de la manera como Israel también se desvió. La Biblia dice en el libro de Santiago que si alguien se considera amigo del mundo, se considera a sí mismo enemigo de Dios. Y es evidente, mi amado hermano, que hoy en día está sucediendo algo similar que sucedió en aquel tiempo con Israel. Y esa palabra de Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, yo creo que en este tiempo nosotros pudiéramos hablar de la misma manera. La iglesia del Señor perece, hermano, en su vida espiritual. Perecen porque no están haciendo la voluntad de Dios, porque no quieren conocer a Dios, porque no quieren acercarse, porque les falta conocer a Dios. Como dice la traducción al lenguaje actual: mi pueblo no ha querido conocerme como su Dios, y por eso está muriendo. La Nueva Traducción Viviente dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Sabe? Hay mucha gente en las iglesias que no conocen a Dios, hermano. Y como no conocen a Dios, entonces no temen a Dios. Entonces no obran conforme al carácter de Dios. No obran la justicia. Obran en su propia voluntad, porque no conocen a Dios y no quieren conocerlo. Así hay infinidades de lugares que se llaman iglesias, congregaciones. Empezando desde los pastores que ministran esas iglesias, que no tienen temor de Dios y no quieren conocer a Dios. Ellos simplemente quieren aprovecharse, tomar provecho. Como en aquel tiempo también sucedía. La segunda parte de ese versículo 6 de Oseas 4 dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, si usted y yo desechamos el conocer a Dios, hacer la voluntad de Dios, hermano, Dios desecha de alguna manera. Si usted y yo nos comportamos como gente que no obedece su palabra, hermano, que no quiere conocer a Dios, que no quiere conocer su santidad, no quiere obedecer al Señor como hijos, hermano, Dios trata, y Dios tuvo que tratar con Israel y también con su hermana Judá, como dicen los profetas. Yo no le estoy queriendo traer miedo, le quiero abrir los ojos a usted para que sepa la realidad de Dios. Tarde que temprano, hermano, la disciplina de Dios llega. Hay quienes dicen: mira, pero yo estoy haciendo esto y a mí no me pasa nada. A lo mejor no le pasa nada porque a lo mejor mi hijo es. Pero si es hijo, algo le va a pasar, y en algún momento le va a pasar que la disciplina de Dios va a venir sobre su vida. Sí, habrá mucha gente que está en congregaciones y no les pasa nada. Pues si no obedecen, pues no les va a pasar nada por ahora, porque al fin y al cabo no es hijo. Pero el día del juicio sí le va a pasar. Y lo que le va a pasar es la condenación eterna. Porque a veces hay gente que dice: mira, yo estuve en la iglesia un tiempo, pero yo no estoy en la iglesia hace mucho tiempo y no me pasa nada. Yo vivo bien, tengo trabajo, tengo aquello, pero a lo mejor estuvo allí, pero nunca fue. Desarrollamos una pregunta: ¿por qué el pueblo de Dios perece entonces? ¿Por qué el pueblo de Dios perece?
Y estamos tocando el punto número 1, dando una razón de por qué el pueblo de Dios perece hoy. Y ese punto número 1 dice: porque desconoce la fuente del conocimiento de Dios, la Biblia. Ya avanzamos algo acerca de este tema. Y usted que vuelve a estar aquí presente, hermano, quiero continuar diciéndole que el hecho, hermano, de que la iglesia desconoce la fuente del conocimiento de Dios, la Biblia, es lo que ha llevado a mucho creyente, hermano, a perecer, a vivir una vida, es más, ni una vida espiritual viven, se vive una vida carnal. Hay congregaciones llenas de personas, hermano, que desconocen la fuente del conocimiento de Dios, la Biblia, y no quieren ir a ella. Y por eso es que a todos le dicen amén, amén, amén. Cuanta cosa trae un falso maestro, hermano, le dicen amén, porque simplemente hay pereza espiritual, hay pereza por conocer lo que dice la Biblia. Y usted ve lugares, hermano, llenos, donde pastores no hacen sino mover las emociones ni malas interpretaciones de la palabra, y la gente, amén, amén, brincan, saltan, gritos de júbilo, pero hay desconocimiento de la palabra. Y va uno a ver esas personas, hermano, y son personas que del Espíritu no tienen nada, hermano. Llevan una vida de desorden. Pues la doctrina de la que están llenos es la doctrina de aquel que les predica la palabra torcida. Hombres que no trazan bien la palabra. La búsqueda del conocimiento y la comprensión espiritual debe ocupar un lugar preciado en nuestras prioridades. Debemos trabajar, es prioridad. Debemos estudiar en la universidad, el colegio, es prioridad. Pero nada de eso que son prioridades reales están por encima de la suprema prioridad de que el que es hijo de Dios, hermano, tenga crecimiento, búsqueda espiritual a través de la palabra del Señor. Pablo dijo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, si no estoy mal, la palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. ¿Y cómo hacer que habite la palabra de Cristo en nuestros corazones si ni siquiera nos informamos, tenemos conocimiento de las palabras de Cristo escritas en la palabra, en la Biblia? Mucha gente está en muchas congregaciones, hermano, engañadas, hermano, con un evangelio que no es. Pablo advirtió: cuidado con aquellos que traen un evangelio falso que no es. Así un ángel venga a predicarles a ustedes de otro evangelio, no lo creáis. Y ese ángel anda predicando evangelio, y ese ángel es el diablo, el ángel caído. Y sus ministros se visten como ángeles, como ministros de luz, engañando, hermano. Pero mientras el que es creyente, el que ha llegado a la fe, hermano, no tenga claridad en el hecho de que la búsqueda del conocimiento a través de la palabra del Señor, la Biblia, es importante, hermano, podrá ser engañado. El que tiene verdaderamente el Espíritu de Dios, hermano, irá a discernir de alguna manera. Si está escuchando algo que no es conforme a la palabra, se lo hará discernir, comprender y huir de ese lugar. Si alguien es verdaderamente del Espíritu, como decía Pablo a los romanos, si es que el Espíritu del Señor está en vosotros. ¿Qué mejor manera de saber acerca de nuestro Dios creador que sumergirnos en su palabra revelada?
No hay ninguna otra fuente en la que el ser humano pueda llegar a conocer a Dios, el Creador. Ninguna fuente confiable hay, sino la Biblia. Pablo dijo, palabra digna de ser recibida por todos. Y es importante continuar ese proceso a través de toda nuestra existencia. Sumergirnos en su palabra revelada. Es importante en nuestro diario vivir continuar ese proceso a través de toda nuestra existencia. Perseverar en la búsqueda del verdadero conocimiento espiritual. Y ese conocimiento verdadero está en la Biblia. No hay otra fuente fuera de ello. Como creyentes no debemos relegar a un segundo plano la palabra de Dios. Debemos reconocer que entender, comprender y atender al consejo de Dios mientras estamos en este mundo nos salva de la ruina espiritual. Mientras usted no sea una persona que esté alimentándose de este pan de vida, hermano, nutriéndose de las palabras de Dios, su vida espiritual será una vida raquítica. Si usted en lugar de sentarse a la mesa del Señor a comer el pan de vida, que es la palabra de Dios, se sienta contrariamente a la mesa del mundo que también te pone el pan leudado, tu vida será raquítica. Tu vida espiritual. Pablo escribió a los Corintios en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9. Si usted me acompaña, primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para la gloria de los creyentes. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, los hombres importantes, los reyes. Porque si la hubieran conocido, los sabios de este mundo, en otras palabras, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 9, Pablo sigue hablando acerca de ese aspecto y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que han llegado a la fe. El que ama al Señor no es aquel que dice: ay Dios, cuánto te amo, ay Diosito, ay. No. Y ciertamente le decimos a Dios: Dios te amo. Pero el que ama a Dios no es el que está diciéndole: te amo, Dios te amo. No, el que ama a Dios es el que se lo demuestra con obediencia. Porque este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dijo Juan. La mejor manera de usted mostrarle a Dios que lo ama es con su obediencia, con su vida de obediencia al consejo de Dios, con su vida de obediencia a orar, a llenarse de su palabra, a congregarse, de honrar a sus padres, de guardarse de fidelidad, de ser honesto, de ser santo, de ser justo, de negarse al pecado. Esa es la mejor manera de mostrarle a Dios que le amamos. Pedro dijo: Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Yo te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Al final dijo: Señor, tú lo sabes todo, y se entristeció. ¿Ve usted lo que Pedro le estaba diciendo? Señor, te amo. Pero el Señor le insistió: ¿me amas? ¿Me amas? Demuéstramelo, Pedro. No quiero que me lo digas, quiero que me lo demuestres. Pedro lo dijo 3 veces. Creo que Pedro fue tan redarguido por el Espíritu de Dios que inmediatamente supo y fue convencido por el Espíritu de que se estaba engañando. Y que decir que amamos a Dios va mucho más allá de las palabras. Dios no necesita palabras, Dios necesita hechos.
Pablo, hablando de la sabiduría de Dios, dijo que los poderosos del mundo no supieron de la sabiduría de Dios, ni de su plan de salvación. No lo supieron. Pablo resalta dos cosas relevantes y estaría recordando a través de estos versículos que habló a los Corintios la cita escrita en Isaías 64:4. En Isaías 64:4, hermano, el Espíritu de Dios a través del profeta escribió algo similar a eso, y quizá Pablo estaría siendo llevado, inspirado por el Espíritu, a hablar estas cosas a los corintios en aquel tiempo, hermano, tomando como base lo que la Escritura dice, lo que ya el Espíritu de Dios había hablado acerca de esto. En Isaías 64:4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera, por el que en él espera. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti. Pareciera que Pablo estuviese siendo inspirado por Dios a hablar a los corintios acerca de estas palabras, hermano. La Escritura resalta, Pablo resalta la Escritura que dice cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Y esto confirma que el plan de salvación de Dios, hermano, estuvo oculto para el hombre. Por eso dice cosas que ojo no vio, ojo humano no vio, ni oído humano oyó, ni mucho menos han subido el corazón del hombre, porque estaba oculto. ¿Qué estaba oculto? El plan de salvación. Pero Dios lo ha concedido a sus hijos. Y lo ha revelado por el Espíritu. Y eso viene a través de las Escrituras, porque escrito está de esa manera. Pablo dijo también lo que Dios ha preparado para los que lo aman, y deja claro justamente que este plan de salvación que había permanecido oculto fue ideado. Escuche esa palabra, fue ideado por Dios en aras de los creyentes, de los que creerían, de aquellos a los cuales, en la medida que Jesús vino a buscar, Dios vino a buscar lo que se había perdido, el Señor halló, fueron hallados por el Señor, hermano, para concederles su gloria. ¿Cuál gloria? Aquella gloria que perdieron en el principio, los seres humanos perdimos en el principio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios deja claro, el Señor deja claro a través de las palabras que trae a los corintios, recordando Isaías 64:4, hermano, que Dios desde antes de la fundación del mundo había tenido ya, hermano, el plan ideado por Él, pensando en los creyentes para concederles la gloria que habían perdido. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. De la comunión con Dios. Esa es la intención, hermano, de la que habla la Escritura. Por eso dice ahí en el versículo 7, la cual Dios predestinó. Versículo 7 de 1 Corintios 2. 1 Corintios 2:7, la segunda parte dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuestra gloria. Pablo está hablando de él como creyente y los creyentes a los cuales estaba hablando. Pablo le escribió también a Timoteo en su segunda carta, la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ubíquese en el capítulo 3, versículos 14 al 17. Pablo le dice al joven Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura fue escrita en pos del creyente. En primera instancia para revelar, para traer a la luz lo oculto, a los oídos, a los ojos de quienes no conocen a Dios. Pero también, hermano, destinado al hecho de que el hombre de Dios, mientras está en esta tierra, persista. Por eso le dice en el versículo 14 Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cómo persistir en lo que no queremos? ¿Cómo persistir a las palabras de Dios cuando ni siquiera queremos conocerle? No queremos ir a las escrituras. Amén. ¿Cómo persistir en ello si ni siquiera nos enteramos, no queremos llegar a ello? En San Juan capítulo 5 versículo 39, una escritura que nosotros, hermano, hemos leído también en muchas ocasiones, palabras del Señor Jesús, en esta ocasión refiriéndosela a los maestros supuestos de aquel tiempo, y les dijo en el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sabe que así está mucha gente hoy en día en muchas congregaciones? Ellos van a la iglesia con su Biblia debajo del brazo. A ellos les parece que esa es la palabra de Dios y que allí hay vida eterna, pero ni siquiera la leen. Ni siquiera la quieren aprender. Ni siquiera quieren mirar si es verdad lo que habla ese predicador para decir amén. Los cristianos de Berea fueron muy nobles en cuanto a esto. Ellos entendieron, hermano, que la base de la verdad estaba en las escrituras. Yo creo que a ese corresponder, los cristianos de Berea eran gente madura en el Señor, de una vida espiritual, hermano, aceptable delante del Señor. No que nunca pecaran, nunca llegaran a fallar, porque no hay hombre tan perfecto en este mundo que siempre haga el bien y nunca peque. El Señor Jesús recriminó a sus oyentes de alto rango que no recibían realmente la palabra de Dios, aún a pesar de que ellos dedicaban inclusive mucho tiempo y mucha atención a estudiar las escrituras. Ese es el otro punto. Usted puede ser alguien que presta mucha atención a las escrituras, las estudia, las escudriña e inclusive las traza correctamente, pero su actitud no es la correcta, su actitud de obediencia no es correcta. ¿Sabe que eso también puede pasar? Y el conocimiento puede llegar a envanecer a una persona. De ahí que dice la escritura, el que cree el que está firme, mire que no caiga. No se confíe en su propia prudencia. Es mejor vivir humillado bajo la poderosa mano de Dios, porque cuando fuere tiempo Dios le exaltará.
Jesús no quería poner en discusión el celo con que los líderes de aquel tiempo estudiaban siempre las Escrituras. Sin embargo, sí quería indicarles que, por desgracia, ese estudio de las Escrituras no les llevaba a la comprensión correcta. El Señor le dijo un día a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu. Y era un maestro, pero le era necesario morir y volver a nacer. Y para morir y volver a nacer es necesario el arrepentimiento genuino y abrazar la obra de Cristo. Yo me imagino que cuando Nicodemo iba de noche a visitar al Señor, el mismo Señor, dentro de las cosas que le enseñó, le dijo: Nicodemo, yo voy a morir, voy a entregar mi vida. La Biblia como tal quizá no habla literalmente que Nicodemo se convirtió, pero lo que quizá uno espera en vista del testimonio de las Escrituras es que así pudo suceder, pues Nicodemo se interesó por las palabras del maestro e iba de noche a buscarle. Lo que ellos creían solo sería verdad si su estudio de las Escrituras les hubiera llevado a entender que Jesús había sido enviado por Dios realmente. Hay mucha gente que inclusive, hermano, estudia las Escrituras, sabe, va al hebreo, va al griego, pero tienen errancia y no tienen comprensión de quién es Jesús, y dicen que Jesús es un ángel. Otros dicen que Jesús es simplemente un profeta más, que fue creado por Dios en el principio, fue la primera creación de Dios. Y hay errancia. Lo que Jesús le dijo en esta ocasión a aquellos estudiosos, hermano, es que definitivamente, en realidad, ellos mismos, por su propio estudio de las Escrituras, deberían haberse dado cuenta de esa verdad. ¿Cuál verdad? La que Jesús les dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39, déjeme leérselo en algunas versiones de la Biblia que tengo aquí, para que podamos comparar quizá de alguna manera, hermano, y poder entender con mucha más claridad quizá las palabras que el Señor hablaba y que hoy mismo están escritas, hermano, para nosotros como hijos de Dios. En la traducción del lenguaje actual dice, San Juan 5:39 dice de la siguiente manera: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no me quieren buscar. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Y si hay algo, hermano, en lo que fallamos en el mismo tiempo de hoy, es que hay mucha gente estudiando, digámoslo de esta manera, a fondo las Escrituras, pero no quieren aceptar que las Escrituras señalan a Cristo como Dios mismo, el Verbo hecho hombre, Dios con nosotros. Así hay ahora mismo, hermano, doctrinas erradas, y su vida espiritual no es precisamente la vida que Dios espera ver en muchas personas que profesan de esta manera.
Usted y yo tenemos la imperiosa necesidad, hermano, de acercarnos a las Escrituras, a la palabra del Señor. Usted y yo tenemos necesidad de eso. Amén. En el Salmo 19, mire el Salmo 19, versículos 7 al 8. Salmo 19, déjeme buscarlo aquí y que lo miremos en alguna otra versión diferente a esta. Salmo 19, del versículo 7 al 8. Versículo 7 al 8. Dice la Escritura, en la Reina Valera 1995 dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos, o sea, nos abre los ojos para ver con claridad. Ahora déjeme leerla en esta otra versión, la versión Biblia Libre. Dice: la ley de Dios es buena. Está hablando de la palabra de Dios, para nosotros la Biblia. La ley de Dios es buena, reafirma la vida espiritual. Las enseñanzas de Dios son confiables. Convierten a los inexpertos en sabios. Las instrucciones de Dios son buenas y traen alegría a las personas. Los mandamientos de Dios son sinceros y ayudan a la gente a ver lo que está realmente bien. Pero la iglesia no quiere ir a la Biblia. El hermano no quiere ir a la Biblia. Él quiere tener su conducta y a él le parece que está bien. Pero en muchas ocasiones la conducta de un hijo de Dios, su conducta no es espiritual, es carnal. Pero no hay, hermano, la suficiente humildad, mansedumbre de recibir la palabra implantada, sabiendo que la ley de Dios es buena y que te reafirma tu vida espiritual. Que la enseñanza de la Escritura es confiable. Puedes confiar en lo que dice la Biblia más que confiar en filosofías huecas y sabiduría de hombres. Estas cosas convierten el alma de uno. La conversión al Señor, hermano, llega en un instante en que Dios sabe que nosotros, hermanos, llegamos a la fe y confiamos, y Dios nos da el Espíritu Santo y nos convertimos. Y en ocasiones ese asunto de convertirse suele llegar a ser quizá un proceso también en el que estamos caminando y Dios está convirtiendo nuestra vida, Dios la está cambiando, Dios la está transformando, hermano. Y estamos convirtiendo todo lo malo en algo bueno. Nuestra vida pasada en una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso indica una conversión. Las instrucciones de Dios son buenas. Ellas traen alegría a la persona. Sus mandamientos son sinceros. Dios no miente. Así te parezca que no te guste o te parezca difícil tener que aceptar, hermano, lo que dice la palabra, Dios está siendo sincero y te dirá: esto es así, así no lo quieras aceptar de alguna manera. Dios tenía una voluntad con Cristo de que muriera en esa cruz, y Jesús le dijo: si es posible, pasa esta copa de mí, pero si no, hágase lo que usted ya decidió, Señor. Obedeció, se negó. Los mandamientos de Dios son sinceros y ayudan a la gente. ¿Cuántos son gente aquí? O sea que eso es con usted y conmigo. Ayudan a la gente a ver lo que está realmente bien. Número 2.
Número 2. Punto número 2. Y es una respuesta a la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Por qué el pueblo de Dios perece? Punto número 2. Porque desconoce que la vía que conduce al conocimiento de Dios es el Evangelio de Dios. Si no aceptamos el Evangelio, si alguien no acepta el Evangelio, hermano, no podrá llegar a conocer a Dios. Nada le va a conducir al verdadero conocimiento de Dios si no acepta el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación que Dios vino a traer, pero que de antemano esas buenas noticias nos dejan ver la condición en la que estamos. Están muertos en sus delitos y pecados. Si mueren en sus pecados, se perderán. Ustedes tienen la condenación ya, por cuanto el pecado está en ustedes. Ustedes siempre estarán infringiendo la ley moral de Dios. Y esto los llevará a juicio y resultarán culpables. Pero la buena noticia es que Cristo vino, obedeció toda la ley perfectamente, tomó toda la culpa de nosotros, suya y mía, pagó el precio del pecado, pagó la multa. Esa multa es la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero resucitó para que todo aquel que llegue a creer en lo que Él hizo también, hermano, sea justificado de sus pecados, porque es como si hubiera muerto con Cristo en esa cruz, pagando el precio, pero Cristo lo levantó de entre los muertos para que luego tenga vida eterna con Él. Es como si hubiéramos muerto con Cristo ahí en esa cruz, y Dios nos imputa la justicia de Cristo. Él fue justo, pero Él tomó todos los pecados de nosotros, tomó nuestra culpa, pero nos hace partícipes de su santidad. Santidad que no le dejó que la muerte le retuviera, y por eso fue levantado, porque en Él no había pecado. La muerte no tuvo autoridad sobre Cristo porque no había pecado. Y eso es lo maravilloso de la gracia. Nosotros, aunque somos culpables, Dios nos ha justificado. El día que muramos y morimos en la verdadera fe de Cristo, nos va a levantar, porque es como si Dios nos hubiera puesto esa vida justa, perfecta de Cristo a nosotros, y nos va a levantar para vida eterna. Y esa es la gracia. Aunque somos culpables, nos da vida eterna, y a su nombre. Usted y yo somos culpables, pero somos culpables redimidos. Nos pagaron la fianza, le dijeron ya, no hay condenación. Pero ojo, no peque más, ¿no? Niéguese. No practique el pecado. Y mire esto, Dios, aunque nos dice eso, Él sabía que de alguna manera íbamos a pecar. Entonces fue y se sentó a la diestra del Padre a seguir intercediendo. Y nos dio el Espíritu Santo para asegurarse de que nosotros nos conduzcamos como Él quiere. No que seamos robots, porque tenemos también la facultad de contristar al Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios, hermano, hace definitivamente en la vida del creyente es que le lleva a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y parte del fruto de tener el Espíritu Santo es la mansedumbre de poder aceptar de que yo soy el que me equivoco. Dios no se equivoca en su palabra. Por muy fuerte que me parezca, debo agachar mi cabeza y decir: sí, Señor, tu palabra es verdad, el mentiroso soy yo. Tu palabra es recta, es justa, el injusto soy yo. ¿Por qué el pueblo de Dios perece? Porque desconoce que la vía que conduce al conocimiento de Dios es el evangelio de Dios. Y muchos están viviendo un evangelio que no es.
En ese aspecto es importante asegurarse de estar en el evangelio correcto, que hemos llegado a conocer el verdadero evangelio, conocer la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo realmente en la cruz? La gente dice, sí, Cristo murió por los pecadores, murió por nosotros. Ya, y como Él murió por los pecadores, pues yo puedo seguir pecando porque Él ya murió por mí, entonces yo sigo pecando. Y no hay una comprensión realmente, hermano, de lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo menos yo pensaba de esa manera antes de llegar al Evangelio. Sí, Cristo murió por mis pecados, sí. Y como Él ya murió, entonces pues yo sigo viviendo mi vida como es. Y no es así. Y muchos creyentes, llevados por la carne, hermano, llegan a caer en este error. Y muchos supuestamente cristianos, supuestamente, están errando en esto porque verdaderamente no les han predicado el evangelio correcto. Y ni quieren, hermano, escudriñar en ello. Van con su Biblia a las congregaciones distintas, pero su Biblia simplemente es un, no sé, un amuleto, sí, quizá. Llegar al verdadero arrepentimiento y fe es a partir de cuando realmente llegamos a conocer a Dios. Llegar al verdadero arrepentimiento y fe es a partir de allí cuando realmente alguien llega a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo que inmediatamente Dios trae es la provisión de su espíritu. A los que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan dice, Jesús hablaba de esta manera refiriéndose al espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. ¿Quién es el que cree en Él? El creer en Él, cuando Juan habla de creer en Cristo, inmediatamente está involucrando, hermano, la acción de arrepentimiento y la confianza en Dios con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la voluntad. Es a partir de allí cuando realmente llegamos a conocer a Dios. Porque Dios nos dio el Espíritu, nos concedió el Espíritu para que conociéramos lo que Él nos ha dado. 1 Corintios 2 lo leímos. ¿Y a quién le da el Espíritu el Señor? Sino a aquel que Él sabe que se ha arrepentido de corazón y ha abrazado la confianza en Cristo. A ese es el que Dios le da el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo le revela la vida de Dios, le da entendimiento de las Escrituras, lo lleva a las Escrituras, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si en usted y en mí no está el Espíritu de Dios, no esperemos conocer la mente de Cristo. Porque no hay otra manera de conocer la mente de Dios, sino por el Espíritu de Dios, que conoce aún lo profundo de Dios. Y eso parte en primera instancia de las Escrituras. Pero sin el verdadero arrepentimiento y fe, hermano, no es posible. Es a partir de cuando realmente llegamos a conocer a Dios, porque la provisión de Dios, el Espíritu Santo, llega a convertirse en la realidad que habita en el creyente. El Espíritu nos ha sido dado para que sepamos lo que Dios, Él nos ha concedido y nos guía a saber y a vivir la verdad de las Escrituras. Pero no queremos leer las Escrituras.
Y hay una iglesia sobre esta tierra que perece espiritualmente, engañados, y no quieren leer la Biblia. Cultos de emoción, música, salta para Cristo, y tú eres un hijo de Dios, y tú tienes derecho a ser rico, y Dios te va a dar casa, carro, finca, y está cayendo oro. Y venga y pacte por la palabra, y eso es como si estuviera comprándole a Dios el favor. ¿Y sabe qué pasa? Mi pueblo está siendo destruido, diría el Señor, porque le está faltando conocimiento de Dios. Mi pueblo perece, su vida espiritual es raquítica, porque le falta conocimiento. Primera Corintios 2:12 precisamente lo dice. Mírelo conmigo, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Fíjese, hermano, proviene de Dios. ¿De dónde proviene ese espíritu? De arriba, de Dios mismo. Es real. ¿Y para qué nos dio Dios el espíritu? Sabemos que Dios nos selló con el Espíritu Santo, es verdad. Pero ¿para qué nos lo dio, hermano? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la salvación, el favor en la cruz, que Él pagó el precio. Él nos ha concedido vida eterna, una vida nueva, una vida no ajena de Dios. Nos ha concedido dones, nos ha concedido fruto de su carácter. Nos ha concedido favor con Él, entrada con plena libertad, en plena certeza de fe delante del trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro, el pronto auxilio en medio de nuestra tribulación. Nos ha concedido el que Él nos oye. Dios no oye al pecador, pero si alguno de esos pecadores tiene el temor de Dios en su corazón, y hablar del temor de Dios es que tenga el Espíritu Santo. Nadie tiene el temor de Dios si no tiene el Espíritu. A ese oirá. A ese oye el Señor. El Espíritu Santo nos revela justamente la gracia de Dios, su plan de salvación. Hermano, entendemos, aceptamos lo que Dios hizo, hermano, por su gracia para rescatarnos, y de allí parte, hermano, todo lo que trae la gracia de Dios. Dios nos da su espíritu, con su espíritu nueva vida, con la nueva vida el querer como el hacer, el obedecer al Señor, los dones del Espíritu Santo, el carácter de Dios en nosotros que se manifiesta por el fruto de tener el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice la Escritura, la sabiduría oculta de Dios, el plan de Dios para reconciliar con Él a la humanidad por medio de la muerte en la cruz de Jesucristo, y de hacer partícipes de su gloria a todos los que se convierten. Vuelve otra vez esa palabra, hacer partícipes de su gloria. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. En Cristo somos llevados de nuevo a la gloria de Dios. Y esa gloria en primera instancia, hermanos, se manifiesta en obediencia, temor de Dios, la imagen de Dios de nuevo, restaurándose. Las Escrituras nos revelan que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 11 al 20, usted lo puede leer. Romanos 3, del 11 al 20. Las Escrituras nos revelan que eso es lo que somos, y que ninguno alcanza el estándar de la santidad requerida por Dios para tener comunión con Él. Nuestra comunión con el Padre es por el Hijo mediante el Espíritu Santo.
Nadie puede tener de nuevo comunión con Dios sino por medio del Hijo a través del Espíritu de Dios mismo. También se nos dice que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, Romanos 6:23, y que pereceremos eternamente sin Dios a menos que aceptemos y recibamos la promesa del sacrificio de Jesús en la cruz y por ende su Espíritu, porque el Espíritu es la promesa más grande que Dios nos ha dado como creyentes. La Biblia está llena de muchas promesas que convergen en favor para nuestra vida, que nada nos va a faltar, que el alimento no nos va a faltar, porque no he visto justo desamparado de su descendencia que mendigue pan, de que el vestido no nos va a faltar, de que calzado no nos va a faltar. Son promesas de Dios. Dios nos va a vestir, Dios nos va a calzar, Dios nos va a dar de comer, Dios nos va a dar un trabajo, pero la mayor promesa y que nosotros debemos de anhelar mucho más antes que cualquier cosa es llenos del Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Él dijo que esto es reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Usted y yo nos ocupamos realmente de vivir una vida guiada por el Espíritu, ser lleno del Espíritu de Dios para vivir una vida en medio de este mundo, haciendo lo correcto delante de Dios. No es eso lo que nos va a meter al cielo, no es eso lo que nos va a llevar a salvación. Porque hay gente en esta tierra que se comporta bien, pero no por eso va a entrar al cielo. Entramos al cielo, hermano, cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, hemos nacido del agua del Espíritu, llegamos en arrepentimiento genuino y fe. Eso nos va a meter al cielo. Pero la consecuencia inmediata de eso, créelo, hermano, que es una vida distinta en el creyente. Pero no es la vida distinta que pueda vivir aquí lo que le va a meter allá. No, es el acto de Dios de que lo ha hecho nacer de nuevo porque se ha arrepentido y ha abrazado la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Juan capítulo 1, versículo 12, Evangelio según San Juan dice: mas a todos los que le recibieron, aceptaron, reconocieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio derecho legal. El hombre sin Dios está en problemas legales, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque 1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Y nosotros somos pecadores, lo que quiere decir que somos infractores de la ley. Y el que es infractor de la ley tiene un problema legal. ¿Qué hizo Cristo? Él pagó la multa. Libres de la condenación. Amén, amén. Y por eso dice los que creen, y ese creen es que se arrepintieron y abrazaron la confianza en la obra de Cristo. Eso implica ese creen en su nombre, en su santidad, en su persona, en lo que Él hizo, en su esencia. A estos dice, les dio potestad. Ahí está la legalidad. Derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Nada es más importante que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja en claro que solo Él es el camino al cielo y al conocimiento personal de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún requisito para comenzar este proceso, aparte de aceptar y recibir las promesas arriba mencionadas. Todo lo que hemos hablado. Jesús vino a darnos vida, hermano, al ofrecerse Él mismo como un sacrificio, para que nuestros pecados no nos priven de conocer a Dios. Porque el que anda en pecado no conoce a Dios, hermano, pues está muerto espiritualmente. Está en tinieblas y no puede ver. Pero cuando Dios quita el velo, cuando los pecados son perdonados, son borrados, entonces la luz viene a alumbrarnos.
y lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué no leer la palabra entonces? Los cristianos perecen muchas veces en su vida espiritual porque le falta conocimiento de Dios. Amén. Jesús advirtió sobre los falsos predicadores que pervierten el verdadero evangelio. En Mateo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabe? Cuando el Señor dice guárdese de los falsos profetas, de alguna manera están diciendo: abran la Biblia. ¿Qué dice el Señor? ¿Con qué más confrontas la verdad si no con las Escrituras? Si viene un falso profeta, un falso predicador, ¿qué hicieron los de Berea para saber si lo que el apóstol Pablo predicaba era cierto? ¿Cómo lo corroboraban? Ellos fueron a las Escrituras, por eso no perecieron. Supongo que los de Berea, cuando habla de Berea, habla de que toda esa gente, hermano, tenía el mismo principio. Y era el mismo apóstol Pablo el que estaba predicando, fíjese, el mismo apóstol Pablo. No era ningún predicador raro que había llegado por allí. Si lo hacían con Pablo, ¿cuánto más con los predicadores raros que hubiesen llegado? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 6, le dije. ¿Sí? Versículo 3 al 5. ¿Seguro? Completamente. Leamos esto en la Nueva Traducción Viviente y con esto termino. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio de enriquecerse. Póngase en pie, hermano, en esta mañana. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor, su palabra es verdad.